Y así llegamos al último panel de esta jornada. Queremos agradecer a todos y a todas ustedes por su participación activa durante este evento, que sin duda fortalece a nuestro gremio y a la industria aduanal en México. Para cerrar con broche de oro, abordaremos un tema crucial para la legalidad y la competitividad de nuestras cadenas de valor, dando paso a nuestro panel Prevención y combate al comercio ilícito, un espacio fundamental para reflexionar sobre los impactos del contrabando, la subvaluación y otras prácticas ilegales que vulneran a la industria nacional y al comercio exterior formal. Para dar continuidad a este panel, me permito presentar al agente aduanal Julio Escalante Burillón, titular de la Comisión de Autorregulación de CAREM. Adelante, Julio. Por favor, vénganse. Siéntense como gusten. Gracias. Colegas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión, afortunadamente, me va a tocar hablar sentado porque la vez pasada me tuvieron parado ahí más de 3 horas y media y espero que eso ya no se vuelva a repetir. Al panel que está aquí le tocó hablar de un problema durísimo que enfrenta nuestro país y que enfrenta absolutamente todo el mundo. Pero el día de hoy nosotros tenemos una ventaja enorme, que están con nosotros amigos, son nuestros clientes. Vamos a platicar con dos de las industrias más emblemáticas de nuestro país, la industria del calzado y la industria del vestido. Si alguien quiere hablar de tradición en México, invariablemente nos tenemos que referir a estas industrias. Ellos tienen exactamente la misma convicción que tenemos nosotros de lucha contra la ilegalidad, de cero tolerancia y de que las aduanas y el paso y el comercio exterior cada día sean mejores. Entonces, a mí me da muchísimo gusto recibir en una plática amistosa a Mauricio Battaglia. Él es ingeniero industrial y empresario destacadísimo, con una amplia experiencia en el sector calzado. Es expresidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, que dirigió de marzo de 2023 a marzo del 2025, e inmediatamente asumió la presidencia de la Comisión de Defensa de la Legalidad de CONCAMIN. Entre muchas otras cosas que ha hecho por su paso en su vida gremial, lideré mesas de trabajo con cámaras, agentes aduanales próximamente y autoridades aduanales, y ha promovido la creación del Observatorio del Fraude Comercial, enfocado a monitorear y combatir el contrabando y la subvaluación. La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato se crea en 1968, inicia funciones en el 69 y tiene más de 700 socios activos. Su misión es impulsar la industria del calzado con servicios de clase mundial, promover un comercio justo con responsabilidad social, favoreciendo la competitividad nacional y la competitividad internacional. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Julio. Al contrario. Tenemos Saludos también a todos. el privilegio de estar con don Samuel Herzevich. Dime cómo se dice. Herzevich. Destacadísimo empresario de la industria del vestido. Él fue presidente de la Cámara durante el periodo 2015-2018, 3 añotes en los que dejó parte de su vida, me estaba comentando hace un ratito. Él impulsó la integración de Canaíba y Canaitex para fortalecer la cadena productiva textil-vestido. El sector es un sector que agrupa más de 8,500 empresas y genera alrededor de 330,000 empleos directos. Ha fomentado mesas de trabajo con autoridades para combatir la subvaluación, el contrabando y la competencia desleal.
Es una cámara que cuenta con más de 80 años de trayectoria, la fundaron en 1944. Ya les comenté que tiene genera 330,000 empleos directos. Él coordina mesas de diálogo con autoridades para regular el comercio exterior, combatir el contrabando y proteger la industria nacional. También es nuestro amigo y también es nuestro cliente. Don Samuel, bienvenido. Gracias, gracias. Y por último, quiero presentarles a un amigo de muchos de nosotros, socio de Comercio Internacional y Aduanas del despacho Greenberg Tower, Guillermo Sánchez Chau, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tomado varios diplomados en México y en el extranjero, y es un abogado que tiene más de 35 años de trayectoria, representa y asesora a empresas nacionales e internacionales en comercio exterior, clasificación arancelaria, cumplimiento de reglas de origen, programas IMEX, contratos comerciales, cumplimiento regulatorio, y ahora es el socio líder del despacho que contrató Confederación para que nos desarrolle todo nuestro programa de compliance y autorregulación. Guillermo, bienvenido. Gracias, Julio, por la invitación. Y a mí me gustaría pedirles de inicio un aplauso a nuestros amigos y a nuestros clientes para que vayan sintiéndose, se vayan sintiendo a gusto. Les quiero decir de entrada que a mí me dio mucho gusto platicar con ellos porque ellos no están en contra de las operaciones, no están en contra de la importación. Ellos, al igual que nosotros, están en contra de lo que es la informalidad, el comercio ilegal, pero también quieren promover la cultura del cumplimiento en las importaciones y además son clientes nuestros. El comercio ilícito es una gran amenaza no solamente en México, es una amenaza a nivel global. Es un fenómeno que tiene alcance internacional, es complejo de comprender y más aún es complejo de prever. Afecta a la seguridad nacional, distorsiona los mercados, genera competencia desleal frente a los productos nacionales y a los importadores legítimos, provoca pérdidas en los ingresos públicos por la baja recaudación fiscal, fomenta el trabajo forzado, la falsificación de productos, el lavado de dinero y en general es un alimento espantoso para la delincuencia organizada. El tema que nos tocó pues no es sencillo, pero lo que debemos empezar primero que nada por conocerlo. Le voy a pedir a Mauricio y a Samuel que con toda libertad y entre amigos compartan con nosotros la situación actual que tienen sus empresas. Por favor, señores. Por edad, yo primero. Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerle a la Confederación, a la Karen, por sus felicitarlos por sus 85 años. Se dice fácil, ¿no? Y les deseo todo el éxito en el Congreso, que lo cierren con bien y que sea para bien del país y que nos ayude y nos escuchen. Sería lo más importante, ¿no? Yo quiero nada más darles los primeros datos. Tenemos décadas hablando con las autoridades y entre nosotros, en ocasiones por separado y en ocasiones de manera conjunta, de contrabando, subvaluación, triangulación y en general de comercio ilícito de prendas de vestir. Lo cierto es que en los últimos 10 años, según el INEGI, Producto Interno Bruto de la industria de prendas de vestir se ha reducido 20%. Según el IMSS, de los empleos generados por nuestra industria se han perdido 24% de los 350,000 que comentaba ahorita. Lo grave de este indicador es que en su inmensa mayoría se trata de mujeres jefas de familia, las que han perdido el trabajo. Y si esto no ponemos un freno lo más rápido posible, pues puede seguir siendo cada día más peligroso, ¿no? Es mi inicio importante de lo que ha sido la Cámara. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades a la Karen. A ver, a mí me gustaría comentar algunos temas. Los datos de la industria del 2022 a hoy reflejan una reducción de empleo de un 25%. Y ese es un tema muy grave porque son más de 60,000 empleos
que están concentrados en una ciudad. Eso es algo pues, que es muy grave para la entidad. También tenemos un decrecimiento del 23% del PIB del sector, y es algo que no ha dejado de crecer. Y aquí me gustaría mandar un mensaje. La Cámara y la industria no están en contra de las importaciones. Lo que estamos en contra son de los actos ilegales de comercio exterior, que son los que nos están verdaderamente destruyendo. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que definir, primero ponerle el nombre de cuáles son los problemas. Actualmente identificamos desde la industria, uno, contrabando bronco, que le llamamos. Y este asunto es muy fácil de determinar. Si tenemos información de INEGI de cuánto producimos, cuánto exportamos y por otro lado en la cinta de aduanas vemos cuánto importamos, bueno, pues eso nos da un número que contrastamos con el consumo nacional aparente. Entonces, si el mercado mexicano vale 350 millones de unidades al año, pues tenemos perdidos 80 millones de unidades pues que nadie encuentra, que no están pasando, digamos, con un pedimento. Y luego viene también pues todas las variedades del contrabando técnico, empezando por la subvaluación. Hoy tenemos aranceles de 35% en la mayoría de las fracciones arancelarias, pero como hemos dicho, ¿de qué nos sirve un arancel de un 35% cuando hay importaciones de 10 centavos de dólar? Entonces, esos son los dos principales problemas que estamos enfrentando. También tenemos abusos a programas que son muy buenos. No pretendo desde la Cámara hablar mal de estos programas. El primer programa es el IMEX, que es un programa muy importante para el país, pero hoy en día se está haciendo mal uso de ese programa para importaciones de producto terminado. Y aquí no hay ninguna forma de explicar o tratar de razonar por qué una importación de producto terminado de calzado sirve como cadena de suministro de alguna otra exportación de México. Y también observamos en los recintos fiscales estratégicos, pues también mal uso. Bueno, entonces, en fin, el resumen es, uno, la industria no está en contra del comercio internacional, creemos que es muy necesario, pero está completamente en contra de que el gobierno mexicano esté dejando de recaudar una millonada y por otro lado se esté destruyendo una industria icónica y con cientos de miles de empleos concentrados básicamente en una sola región. Muchas gracias, Mauricio. ¿Qué podemos concluir de la primera parte? Pues ninguno de nosotros somos ciegos ni sordos. El problema, cuando menos en estas tres industrias, es un problema grave. Y es un problema que no pueden atacar ustedes solos, ¿o sí, Mauricio, Samuel? ¿No? Para resolver estos problemas es necesaria la intervención básicamente de tres entidades. La industria y el comercio, que son los que lo sufren y los que lo conocen. Los agentes aduanales, que somos quienes operamos las aduanas y que conocemos y que somos por ministerio de ley representantes de los importadores, y obviamente las autoridades aduaneras. Quiero decirles que somos muy afortunados porque desde que iniciaron los trabajos de este Congreso, todo el santo día hemos estado escuchando el compromiso de la autoridad aduanera por la integridad en el comercio exterior, por la honestidad en el comercio exterior, por los valores institucionales, por cero tolerancia a la corrupción, por una mayor recaudación. La aduana mexicana tiene una actividad un poco ingrata, permítanme decirlo. No sé si esté aquí alguno de nuestras autoridades, espero que no me vayan a regañar y que ustedes estén de acuerdo conmigo. Su función es dual. Por un lado, tiene que ser una aduana intolerante, cerrada, férrea y dura para frenar todo lo ilícito.
y por otro lado tiene que ser una aduana ágil, predecible y facilitadora para fomentar el bienestar del pueblo mexicano y nuestra imagen en el exterior. En ese sentido, asegurar un entorno aduanero fuerte y seguro para detectar y detener el comercio ilícito, el fraude aduanero y la subvaluación y el contrabando no es tarea de uno solo, es tarea de 3 entidades que tenemos que ir de la mano. Para fortalecer la capacidad de la autoridad aduanera en la prevención de este fenómeno, resulta indispensable establecer mecanismos institucionales de colaboración con el sector privado. Don Samuel, Mauricio, me gustaría por favor que nos platicaran en su experiencia y en sus industrias cómo ha sido la comunicación con las autoridades para prever no solamente el comercio internacional ilícito, sino incluso el comercio que enfrentamos pues todos los días cuando nos salimos a la calle un ratito, por favor. Bueno, ya lo dijo ahorita muy claro, cómo yo necesito un agente aduanal para yo traer, porque yo traigo mucha tela de China. Y si no nos necesitamos ustedes y nosotros, esto no va a caminar. Ahorita les voy a dar 2 ejemplos para contestar la pregunta. En nuestra industria, en diciembre del 24, se restringió lo que decía Mauricio, importaciones temporales de bienes terminados por el abuso del programa y el no retorno de la mercancía. En el primer trimestre del 25, la caída de la importación fue del 57%, curiosamente. Las importaciones definitivas crecieron 38% y rompiendo todos los récords, incluyendo el COVID-19. Y en su evaluación tenemos una tragedia. Nosotros tenemos, imagínense el ejemplo, que entran playeras a México a 10 centavos, pagando el arancel que dicen del 15 al 35, sobre 10 centavos, pues son otros 3 centavos, ¿no? Entonces no existe. Y pantalones de algodón los meten a 50 centavos, pantalón que vale de 8 a 15 dólares, y entran a 50 centavos. Entonces, todo este tema que lo acaba de preguntar y que me digan, nosotros sí estamos trabajando, aparte de la industria del vestido, estando en Concamín, creo que por primera vez yo puedo hablar, tengo 15 años trabajando en la Cámara y en Concamín, que hoy el gobierno nos está escuchando, por lo que la pregunta que me hizo. Entonces, estamos trabajando muy fuerte, a mí me toca ahorita y Mauricio tocará su parte de trabajar, aparte de la Cámara del Vestido en Concamín, con el tema de la anticorrupción y buen gobierno, con la secretaria Buenrostro y el subsecretario Encinas y todo su equipo. Y nos están dando una muy buena línea, ya nos abrieron 4 mesas de trabajo, viene una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum y nos los dijo la secretaria Buenrostro. Entonces este ruido que hoy, gracias a Dios, ustedes están haciendo y que impulsemos todos, va a ser la única salvación, porque lo decía ahorita Mauricio, no vas a hacer contrabando, es piratería, es subvaluación. Están cerrando empresas como nunca en la historia en México. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, yo creo que hoy es el momento de que el gobierno solo no lo va a hacer, ¿eh? Necesitamos hacerlo juntos con ellos para poder trabajar. Y si nos unimos ustedes, agentes, fábricas, nosotros, y nos sentamos con el gobierno, creo que le podemos dar hasta mucho empleo al IMSS y mucho dinero al SAT, si nos hacen caso. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que en este gobierno veo voluntad, aunque creo que el problema es mayúsculo. Entonces, me parece que tenemos que ir avanzando y cerrando pinzas. El fenómeno minimis, que fue un abuso a partir de la pandemia, que generó miles de millones de dólares de importación en el sector. Bueno, en diciembre ya se avanzó porque ya están pagando impuestos, ya se tiene que declarar el RFC en la importación, pero observamos que sigue habiendo importaciones irregulares bajo ese mecanismo. Hemos avanzado mucho y se está cocinando un observatorio en donde se puedan sentar la iniciativa privada
con diferentes dependencias del gobierno federal, porque también hay que decirlo, no están bien conectados entre ellos. Y es absurdo que desde niveles de bases de datos, desde lo más básicos, no hay una conexión. Entonces, esta mesa, este observatorio nos puede ayudar mucho. Entonces, hay que ir cerrando las pinzas. Y voy a decir algo un poco delicado, pero bueno, si ya me invitaron, pues me la voy a jugar. Estamos entre amigos, ¿eh? Estamos entre amigos. Mientras no suban la percepción, y esto no significa que queramos una cacería de brujas, pero si la percepción de riesgo de fabricar zapatos Nike, que se pueden ver en cualquier ciudad de México, en las tiendas, y que todo el mundo sabe quién los produce, si no hay percepción de riesgo, nada va a cambiar. Entonces necesitamos que las personas que quieran jugar chueco, pues que sepan que puede haber una consecuencia grave, porque la industria va a estar observando, lo decíamos ayer en la firma del convenio, aquí encontrarán una industria que estará observando y señalando cuáles son los problemas graves, pero necesitamos urgentemente que quien la haga, pues que la pague. Me parece que resulta obvio para todos nosotros que el lograr llegar hasta esos lugares pues no es una cuestión sencilla. Y pues para poder lograr acuerdos, para poder tener consensos, para poder trabajar, me parece que los organismos debemos de trabajar hacia adentro. Ninguno de nosotros tenemos la intención de suplir la norma jurídica y no somos quien para sancionar como lo sanciona la ley aduanera. Pero como organismos, Guillermo, me parece que estamos obligados a no tener ocurrencias, a hacer trabajos serios hacia adentro de nosotros, a establecer rutas y a hacer todo un trabajo de inteligencia para que nuestro compliance primero y después la autorregulación sirvan para que el esfuerzo no sea para este año, sino para que el esfuerzo sea un esfuerzo cotidiano, constante y demás. Guillermo, ¿nos podrías comentar el por qué a nivel internacional el compliance, la autorregulación, la integridad y la cero tolerancia están tocando las puertas de todas las industrias y de todos lados, por favor? Con mucho gusto. Bien lo decía Mauricio y lo decía Samuel, el reto fuera es inmenso, ¿no? Está el contrabando, el bronco, el técnico, en sus múltiples facetas, está la anticorrupción, los cárteles, la delincuencia organizada. La verdad es que el riesgo es fenomenal, es enorme. Y el impacto que pueden tener las empresas, y me refiero a las empresas productoras nacionales y también los importadores, es como gremio, como grupo. El impacto que pueden tener puede ser criminal al grado que te acaben, puede ser económico, puede ser administrativo en el sentido de una sanción administrativa, un cobro de impuestos, o inclusive puede llegar a ser reputacional, que te acabe. Hoy en día, más que nada, la prevención es fundamental, es vital. Ahora, en el comercio exterior, a un lado de la autoridad, a mí me parece que hay dos actores fundamentales. Por un lado están los importadores, exportadores, importen o exporten, y por el otro lado están los agentes aduanales, precisamente la CAR. Yo te decía, Julio, yo no veo hoy un mundo, un México, en donde las empresas vayan a enfrentarse con la autoridad a hacer las importaciones. Sería un caos. Necesitas fundamentalmente el servicio del agente aduanal. Y lo que las empresas quieren y lo que el gremio busca es agentes aduanales que sean seguros, que cumplan, porque eso te va a ayudar en la reputación y en todo sentido. Yo creo que hoy en día las mejores prácticas de gobierno corporativo para toda institución son vitales. Y esas mejores prácticas que se refieren a la integridad, que se refieren a la ética, que se refieren al compliance, tienen que ser trajes totalmente a la medida. No es lo mismo
un buen programa de cumplimiento regulatorio de mejores prácticas de una importadora exportadora que de un agente aduanal. Y de la misma forma, no es lo mismo las mejores prácticas o el compliance de un agente aduanal que de la propia Karen. Cada uno, cada ente, cada individuo tiene preocupaciones, riesgos y objetivos distintos. Yo creo que es sumamente importante saber identificar en dónde está parado uno para proteger lo que yo decía, ese impacto económico que puede tener, esa afectación administrativa, que te cancelen un programa, que te cancelen la patente, que te cancelen, y ese daño reputacional. Los riesgos afuera son enormes. Hoy más que nunca, un buen programa de cumplimiento me parece que es fundamental. No sé si con esto contesté la pregunta, Julio. Perfectamente bien, Guillermo, y me das pie para comentarle al auditorio, para comentarle a mis colegas que la responsabilidad que nosotros tenemos como gremio no se queda solamente en la cúpula, en la confederación. La confederación está obligada a que con capacitación permeemos la necesidad de autorregularnos y hacer compliance en cada una de nuestras empresas, y que también tengamos la capacidad para solicitarle a nuestros clientes que internamente también hagan su propio ejercicio para que desde dentro esa cultura de cumplimiento se vaya gestando. Samuel, Mauricio, ustedes hacia adentro de sus organizaciones, tengo entendido que también tienen programas de cumplimiento ético, capacitación. ¿Nos podrían explicar para ver si Confederación va caminando en el mismo sentido que ustedes, por favor? Voy a decir algo que acaba de pasar hace 2 días. Concamín con ustedes, con la Karen, acaban de firmar un pacto muy importante. Y nosotros estamos trabajando todos los días. Nosotros, ahorita con Concamín y Karen, hemos firmado el convenio de colaboración, diseñaremos nuevas acciones, retomaremos otras que hemos realizado en el pasado, tendientes a un seguimiento efectivo a los casos de presuntos ilícitos, que no cada día crecen más, lo decía Memo ahorita, hay 10 temas, no es un tema, es la piratería, el contrabando, el bronco, el todo. Y coincidimos con la Karen en que los agentes aduanales involucrados son los excepción en su confederación. También hay mucha agente aduanal que no son socios de aquí, que parecen ser y son ilícitos. Entonces, es la misma que tenemos nosotros que sufrir. Entonces, nosotros ahorita, les voy a dar un ejemplo muy triste de la industria textil. En el último año han cerrado más de 15 fábricas, desde hilatura y de telas, y fábricas de 70 y 80 años de existencia. Entonces, eso nos da el mismo tema, que todo esto es por el tema que es hoy este panel, por todo el contrabando, por todo el tema chino. Yo los invito a que vayan a la calle de Izazaga y al mercado de Mixcalco. Ya no hay un mexicano, ya todo es chinos, todo es coreanos, y hasta los de los diablitos que antes eran nuestros, ya también son chinos, y duermen en un cuartito 22 chinos. Entonces, todo eso, cerraron un hotel, ya lo volvieron a abrir, estaba lleno, un edificio que estaba lleno de chinos. Entonces, yo creo que todo esto, estamos haciendo el compromiso de la ética, estamos trabajando muy fuerte en Concamín con el tema de, como se los dije hace rato, de anticorrupción y buen gobierno, y creo que es la única forma. Lo dijo Mauricio hace rato, nos están escuchando, lo que no me había pasado hace muchos años, que antes íbamos y teníamos una mesa de ilegalidad hace 14, 15 años, estaba tu hermano, en paz descanse, conmigo, gran persona, íbamos cada 3 meses al SAT, nos prometían, ya lo voy a agarrar, está en un yate el contrabandista, y a los 3 meses llegaba yo, ¿y dónde está? ¿Se ahogó el yate? No lo agarraron. Entonces no agarran a nadie, no hay a nadie que hayan metido a la cárcel para decir vamos a frenarlos. Entonces lo viví muy claro durante tantos años, y hoy es el momento de unirnos, porque ahora sí ya no es sálvese quien pueda, o lo hacemos o cada día va a estar más triste el problema y va a crecer lo que nos decía ahorita, ¿no? Crimen organizado, todo va a ser cada día peor, y creo que va a hablar de lo
parecido, mi amigo Mauricio. Por favor. Bueno, comentar que en temas de ética y compliance, la Cámara de Calzado tiene programas muy específicos, porque hay que hablar las cosas como son. Hay actos ilegales de comercio exterior y también hay informalidad en una parte de la industria. Se está trabajando en este sentido para la promoción de dos temas fundamentales, que podamos cumplir como industria con los estándares GRAP establecidos, porque entre otras cosas tenemos que aumentar la participación de la industria del calzado en Estados Unidos, que hoy no llega a ser del 2%, entonces en eso tenemos que trabajar. Pero también estamos muy comprometidos con la revisión de los temas salariales y cómo esta industria tradicional tiene que evolucionar para que los sueldos puedan permitir a una familia vivir de una forma digna. Quisiera también mandar otro mensaje. Estos reclamos que estamos haciendo no los hace la industria sola. Hemos platicado infinidad de veces con la ANTAD y con el Comercio Formal de México, y creo que ellos están en el mismo riesgo que nosotros. O sea, no es un tema de la industria contra el retail, es un tema entre formales e informales, y eso hay que dejarlo muy claro, porque aquí lo que estamos persiguiendo es que las cosas se hagan bien, y en ese marco que gane el que haga las cosas mejor. Totalmente de acuerdo. A mí estas coincidencias con lo que está haciendo Confederación y lo que ustedes hacen hacia adentro me gustan mucho. Guillermo, ¿tienes algún comentario, por favor? Sí, un par de reflexiones. Estos retos que tenemos, no nos confundamos, no son de México, son a nivel mundial. Entonces creo que una pregunta es, ¿qué están haciendo los demás países para combatir? E internacionalmente yo la experiencia que veo en muchas otras jurisdicciones es que hay una comunión entre la producción nacional, los importadores con la autoridad. Hay un mecanismo ágil de comunicación y de follow-up, de seguimiento. Creo que es una parte fundamental. Ahorita decía Mauricio de salarios y nomás me vino a la mente una reflexión muy importante. Hoy el comercio ya no es comercio. Hoy el comercio es comercio con temas laborales. Hoy el comercio es comercio con temas ambientales. Y pongo como ejemplo lo laboral porque sacaste el salario. Y entonces vienen los temas de trabajo forzoso, las reglas de origen que requieren cierto salario mínimo por hora. Y esto me lleva otra vez, los compliance tienen que ser completos. No puede ser un compliance nada más, tiene que ser un análisis integral de todos los temas que afectan. Ahorita dijo Mauricio uno, que fue el laboral, pero hay muchos más. Y la segunda reflexión derivada del comentario de Mauricio, yo diría, este tema del compliance, la mala noticia es que es constante. Si tú tienes un compliance robusto hoy, eso no implica que mañana. Y la reflexión final sería, las empresas internacionales lo que van a buscar son agentes aduanales que tengan compliance robustos. Y yo pensaría que los agentes aduanales tienen que exigirle a su confederación que tenga un compliance y prácticas robustas en beneficio del sector. ¿Algo más? ¿Del convenio? Ahorita vamos. Al ser un fenómeno de carácter internacional, como ha quedado totalmente claro ahorita con nosotros, la Organización Mundial de Aduanas ha desarrollado una serie de documentos, recomendaciones, programas para fortalecer la cooperación de las administraciones aduaneras de todos los países del mundo, destacando el intercambio de información entre las aduanas, la capacitación del personal, el uso de análisis de riesgo, inteligencia artificial, perfiles de riesgo, tecnologías para mejorar el corrido de datos, el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración entre países y ahora, muy importante, la participación de las instituciones y los organismos privados con las autoridades aduaneras.
que estamos reconociendo que el problema es de todos y la solución es de tres: industriales, agentes aduanales y autoridad aduanera. Nuestras autoridades no están solas y tampoco deben estarlo, seríamos muy egoístas nosotros. Es responsabilidad de todos los actores del ecosistema aduanero trabajar de manera conjunta para fortalecer las barreras frente al comercio ilícito y propiciar facilidades para el lícito. Una aduana ágil y predecible se necesita para que México progrese, y un control recio y duro es necesario para cerrar las malas prácticas en comercio internacional. A mí me parece histórica la firma del convenio que hizo Confederación con ustedes, con toda franqueza. Además de ser una muy buena idea, es una necesidad que tiene el país. Lo tiene la sociedad, lo tiene el comercio, lo tiene la industria, lo tenemos los agentes aduanales. Estamos haciendo patria. Con la firma de este convenio nos estamos haciendo actores responsables de lo que México tiene y debe de ser. Mauricio, ¿qué esperan ustedes de este convenio con Confederación? Samuel, la misma pregunta para ti, por favor. A ver, gracias. Yo estoy muy metido en Concamín y acaban de tocar tres temas y Mauricio dijo uno muy importante. Para mí este convenio que se firmó urge que la trifásica, que el gobierno le entre a ese convenio. Tenemos que meter al gobierno al convenio de Karen y Concamín. Nada más les voy a dar tres datos que Mauricio tocó algo. ANTAD. La cadena de ANTAD, que es obviamente de lo más grande de empleo en México y la que más mueve, tiene dos temas muy delicados. El mercado informal hoy ya es más del 55% en México. El mercado informal es el 55% en México y lo tiene claro y se lo llevamos a la Secretaría Buenrostro, a la Secretaría de Economía y lo tienen muy claro. Y aparte, se habló de los mínimis. Tenemos dos nombres que se llaman Shein y Temu. Shein y Temu no les puedo explicar porque no tengo la cantidad de los miles de millones de cosas que meten en México. Y no nomás textil y zapato, meten hasta refrigeradores por Temu y precios que no puede uno creer. Entonces acabamos, gracias a Dios, en los mínimis de poder lograr meterles ya el impuesto y también unos aranceles se están logrando porque ANTAD estaba perdiendo un mercado impresionante con el tema de tener esas páginas que normalmente no pueden. Y el último tema para mí que la firma tiene que ver algo importantísimo de ustedes con nosotros es que de veras el gobierno nos tiene que dar la ayuda de recibirnos a todos ustedes, a nosotros y a las 64 cámaras de Concamín. Son 64, bueno, está hasta la cámara de la tortillería que sufre también con el mercado ilícito. La tortillería. O sea, les puedo hablar de todas las cámaras, digo, no me daría tiempo a hablar de una por una, pero todas tienen problemas con el comercio ilícito, que les venden en la esquina a la mitad de precio. Digo, el huachicol ya saben que hoy es más fuerte que Pemex. Entonces, tenemos que entender que si no nos sentamos con el gobierno y lo hacemos juntos, se nos va a complicar cada vez peor. Eso para mí, hasta las compras de gobierno, decía yo antes de la Junta, no nos compran nada. Y en Estados Unidos el gobierno es obligatorio, que todo lo compra de gobierno en Estados Unidos es a un interno. Y aquí les doy la mala noticia que todas las licitaciones no pasan por nosotros, pasan por terceros y viene de contrabando muchísimo del producto que nosotros fabricamos. Bueno, yo quisiera hablar del convenio. Yo estoy muy contento porque cuando hay voluntades las cosas suceden. Aquí está Miguel, felicidades Miguel. Hubo voluntad de Miguel Cos, de Alejandro Malagón, de todas las cámaras. Hicimos un trabajo profundo y logramos un convenio que es el inicio, pero con voluntad vamos a llegar lejos.
¿Qué tendremos que hacer? Pues tenemos que hacer en las mesas que tenemos pendientes, pues básicamente dos cosas: incorporar tecnología, porque la palabra clave aquí es la prevención. No podemos andar buscando la mercancía contrabandeada ya cuando está en el territorio nacional. Entonces, definitivamente la prevención y el uso de tecnologías sofisticadas de información las tendremos que lograr. Y un tema que me preocupa a mí es el tema de la subvaluación. ¿Por qué? Porque los precios estimados es un mecanismo que hasta hoy es muy polémico, y yo desde el sector siempre he dicho que los precios estimados nos juegan a veces en contra porque son como un permiso para matar. Al haber una cuenta aduanera de garantía y se deposita, 6 meses después generalmente el dinero está de vuelta y sin ningún tipo de revisión. Entonces, en las mesas que tuvimos en Concamín, pues estaba ese tema y creo que lo tenemos pendiente. Creo que ya a Miguel no le tocará poderlo ver, pero bueno, es un tema que tenemos que ver. O sea, ¿qué es subvaluación? En la industria del calzado hoy, el 60% de las importaciones están en condiciones de presunta subvaluación. Bueno, pues es una locura. Pongamos claro cuál va a ser el criterio para definir qué es una subvaluación y, vuelvo a insistir, que se investigue verdaderamente los casos para el que haga, que la pague. Comulgamos totalmente con tu comentario. Guillermo, desde el punto de vista del despacho, de la asesoría que le vas a dar a Confederación, la firma de este convenio necesariamente nos lleva a tener determinados ejercicios hacia adentro. Acabas de decir un par, además de buenas prácticas, pues que sea continuo, que no sea una vez al mes. ¿Nos podrías comentar qué riesgos pudiéramos tener nosotros como organismo si después de la firma de este convenio, después de tener nuestro decálogo para nuestra compliance y autorregulación, qué riesgos podemos tener si lo dejamos a la ligera, por favor? Sí, a ver, el riesgo, yo como lo decía Julio, puede ser reputacional, que sería terrible, ¿no? En la medida que vean que la Confederación no está haciendo reglas rígidas o que tiene agremiados que no debería, pues eso es una afectación que puede ser de manera reputacional con un impacto importante, pero además también podría poner en riesgo la propia desarrollo de la Confederación. Yo creo que aquí el riesgo va desde dos ángulos. Va de la propia patente de cada agente aduanal, que es muy importante, que es un patrimonio, y por el otro lado, el prestigio de la Confederación, que hoy cumple 85 años y que, como yo decía, la función del agente aduanal es fundamental hoy en día. Y como tal, creo que es importantísimo protegerla y tenerla bien respaldada. Creo que saco otro comentario a colación, Julio. Hoy en día el mundo está girando al proteccionismo. Y déjame explicar por qué. La OMC, que tiene, a diferencia de lo que era el GATT, tiene su órgano de solución de controversias. Pero arriba del órgano de solución de controversias está el órgano de apelación, que lo que dice el órgano de apelación, eso es lo que puedes hacer de cierta forma vinculante y si no hay una retaliación. El órgano de la OMC, el órgano de apelación de la OMC lleva varios años que no opera. Y no opera porque los miembros del órgano de apelación no han sido aprobados o votados por los países, primordialmente por Estados Unidos. Entonces hoy tienes una OMC sin dientes. Y como tienes una OMC sin dientes, si tú lo ves, todos los países están migrando al proteccionismo. Proteccionismo que en unos casos puede ser inclusive en contra de los principios de la OMC, pero están migrando al proteccionismo. Y creo que el proteccionismo está siendo una herramienta a nivel mundial para combatir el comercio ilícito. Yo creo que hoy
están las bases dadas para combatir el comercio ilícito. Y volviendo a tu pregunta de las mejores prácticas, pues me parece que lo que hay que tener es una confederación que esté subida en los temas de integridad, en los temas técnicos y en los temas de compliance en beneficio al sector. Muchas gracias, Guillermo. Pues a mí me parece que queda total y absolutamente clara la necesidad para que de manera conjunta y coordinada cerremos el paso al comercio ilícito, al contrabando, a la subvaluación y a la corrupción en las aduanas, pero teniendo un enfoque estratégico que nos permita comprender las causas, identificar las tendencias y diseñar los mecanismos para la prevención, detección y sanción de esas prácticas, incluso las sanciones reputacionales. Este convenio de colaboración se firma con el objetivo primordial de defender a la industria nacional, a la competitividad del país y al comercio exterior lícito. Este convenio tiene una cláusula muy especial. Es un principio fundamental de integridad y de cero tolerancia, que obliga a las partes firmantes a la tolerancia cero para que en caso de que un agente aduanal o una persona física o moral vinculada a cualquiera de los organismos firmantes que sea identificada realizando actividades de contrabando, de subvaluación o de cualquier otra manera de prácticas desleales, sea excluida definitiva e inmediatamente de los organismos de representación gremiales. Esta cláusula de integridad, Confederación la celebra, estamos total y absolutamente de acuerdo con ella y estamos pues realmente muy entusiasmados y muy emocionados con la firma de este convenio que con toda franqueza, en mi opinión, me parece histórica. Y voy a hacer algo que no está, no se ve mucho aquí en las pláticas. Yo, con su permiso, me voy a levantar, me voy a bajar del estrado después de pedirles a ustedes sus últimos comentarios y le quiero pedir a Miguel Cos que venga, suba, se siente aquí y nos dé los comentarios finales, porque me parece que la labor que hizo él junto con el presidente de Confederación merece, con el presidente de Concamín, sea aplaudida. Entonces, señores, les pido por favor sus últimos comentarios. Bueno, yo después de ahorita que vi la hoja y que ya la firmaron y que sé que Miguel y Alejandro Malagón, un presidente que ha trabajado como de veras muy intenso, tiene temas muy difíciles que combatir. Yo lo que, después de ver esa hoja firmada, nos falta del lado derecho urgente la firma del gobierno. Necesitamos subir y yo me comprometo llevarla. Tenemos 4 mesas de trabajo con la secretaria Buenrostro, que es una mesa que imagínense, ella viene del SAT y de Economía, o sea, trae un callo, pero se las sabe todas. Entonces, comprometer a la secretaria Buenrostro de Anticorrupción y Buen Gobierno a que se sume a esta carta. Nosotros tenemos con ella ahorita en agosto otras 2 mesas y mi presidente, Rafael Saga, yo me comprometo con él a que llevemos esta carta y que le pidamos a la secretaria Buenrostro que se suba a ayudarnos y que empiece a haber Estado de Derecho con lo que acabas de decir tú. Si no hay Estado de Derecho y no hay un tema que de veras salga, que agarren a alguien y digan aquí pasó, porque no nomás periodicazos como el edificio, como el otro, que de veras pase algo en serio, porque ahorita está muy desviado en las noticias diarios en otras cosas y se les olvida lo que estamos sufriendo en México por el tema que hoy estamos viviendo aquí. Tristemente nos está acabando los negocios. Entonces, felicidades por ese convenio, felicidades, es histórico como dijiste, y cuenten con nosotros. Yo en Concamín voy a seguir con Malagón empujando para que todas las secretarías nos ayuden a firmar con esto. Gracias por la invitación otra vez.
Bueno, pues se habló. Bueno, ahí estoy. Bueno, la situación de la industria es crítica. La industria no está en contra de las importaciones del comercio exterior, solamente quiere una cancha pareja para operar. Celebramos el convenio que se hizo entre la CONCAMIN y CAREM. Es el primer paso de muchos más que tenemos que dar. Tenemos que lograr el observatorio con el gobierno, en donde nos sentemos con las diferentes dependencias para que no haya, pues yo lo siento de repente como la papa caliente que se la vas a NAM y te mandan con Agase, de ahí para el otro lado. Yo estuve 2 años viniendo cada semana a México y sentí que no avancé. Sería el observatorio una oportunidad magnífica para poder cerrar las pinzas y mandarle un mensaje a todos los agentes aduanales. Pues nosotros desde la industria creemos que la inmensa mayoría de los agentes aduanales son honorables, ¿no? Entonces hay que también cerrar ahí la pinza, así como del lado de los importadores. Quien haga las cosas mal la pague, pues ahí el granito en el arroz que pudiera estar del lado de la gente aduanal, hay que señalarlo porque la reputación de toda la CAREM, pues en mi punto de vista es buenísima y la inmensa mayoría son buenos. Entonces, a los arrocitos negritos en el arroz nos los tenemos que quitar de encima, pero rápido. Y seguir trabajando porque en términos, este convenio es el inicio de un programa muy largo que tenemos que recorrer, porque nos tenemos que, insisto, poner claro en los criterios de su evaluación, tenemos que platicar sobre los prevalidadores, los detalles, cómo vamos a hacer las labores de prevención, cómo vamos a utilizar mejor la información, pero es un primer paso magnífico. Y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Señores, reciban por mi conducto, por favor, un estrechón de manos de parte de toda la comunidad aduanera del país. Agradezco mucho su voluntad. De veras, este convenio es histórico. Guillermo, te quiero decir que Confederación celebra que tu despacho nos haya permitido contar con tu tiempo y sobre todo con tu talento. La cúpula de Confederación se siente muy a gusto de haberlos elegido a ustedes como guía para llevarnos a la cultura del buen gobierno, autorregulación y compliance, y en nombre de todos nosotros te lo agradezco también de manera infinita, Memo. Una reflexión final, Julio. Creo que es importantísimo precisar que estas mejores prácticas o estos compliance, el objetivo esencial es fortalecer al organismo, a la gente aduanal o a las empresas importadores o exportadores. El objetivo de las mejores prácticas o de un buen gobierno es proteger, como ya lo dije, en la parte reputacional, económica o administrativa. La sanción que comentabas es la consecuencia de no, pero sí es muy importante que se entienda que el objetivo es dar herramientas para fortalecer. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Miguel, pues por favor sube, platica con nosotros tantito, danos tu mensaje, si eres tan amable. Gracias, Julio. Bien, no estaba, esto es improvisado, no crean que está preparado, pero creo que es un buen momento, sobre todo que estamos aquí en casa, de transmitir lo que ahorita se platica, que eventualmente se siente como que algo muy rápido, pero en realidad tenemos desde diciembre, Mauricio. Recordarás que, bueno, pues empezó este tema
finales de diciembre, enero, tuvimos la reunión que te acordarás que nos reunimos en Concamín. Me gustaría que les dijeras así rápidamente, sin mucho detalle, cómo estuvo esa reunión, así de entrada, así, lo que te sale de adentro. No, pues por eso me da tanto gusto el convenio, porque este es el final. Pues empezamos con una cena de negros, ¿no? Fue un desayuno que fue cena de negros. Sí. Literalmente, y lo vimos en Consejo de Presidentes, qué bueno que están todos para que puedan oír y sensibilizarse. Pues desde que se empezó con todo esto, por supuesto que diseñamos una estrategia política, una estrategia de prevención, una estrategia de blindaje. Pero en la política acaban de decir algo maravilloso. Desde entonces vimos que era necesario que regresáramos a lo que entre el 2010 y 2018 fue la mesa de combate en contra de la ilegalidad, que es lo que estamos hablando ahorita. Esta firma del convenio, lo he dicho y lo dije hoy en la mañana y lo he dicho muchas veces, es la antesala, ¿no, Mauricio? Es la antesala para llegar a esa mesa o a ese observatorio que tanto hemos empujado, que tanto hemos hablado, que nace inclusive de una declaración del propio secretario de Economía en octubre, en una reunión del Consejo Coordinador Empresarial, y de ahí nos agarramos, ¿no? Desde la Concamín y con el liderazgo de la Concamín, a empezar a buscar eso. Esa reunión, sí, una cena de negros, porque de entrada, al igual como lo vimos en la parte mediática, pues organismos sensibles, ya lo oyeron, no de nosotros, ya lo oyeron de ellos, preocupados y sensibles con la problemática, pero por supuesto que también dentro de este ecosistema, y lo he comentado, bueno, siempre vamos diciendo que somos el 96-98% de los agentes aduanales, pero bueno, esos morenitos, como comenta Mauricio, pues los tenemos aquí, y son esos morenitos en el arroz, y hablo de la parte dolosa, lo platiqué también hoy en la mañana en mi mensaje, los que con dolo actúan, pues en ese actuar nos llevan, pues, y aquí entra el dicho que dice, pagan justos por pecadores. Ha sido una labor de muchos meses, lograr que ahorita nos podamos sentar en la mesa y ponernos de acuerdo, ver la voluntad de todos, ver la voluntad de los agentes aduanales de México, ver la voluntad de quien me respalda, porque yo no vengo solo en esto, tengo el respaldo del Consejo de Presidentes y tengo el respaldo del Consejo Consultivo de la Confederación. Y con ello y con esas decisiones tengo el respaldo de todo el sector, de mandar un mensaje muy claro cuando tenemos un embate que lo vemos. ¿Qué tenemos que hacer? Demostrar que somos sensibles, demostrar que estamos arriba, demostrar que estamos preocupados por el tema, porque no podemos verlo pasar. Estáticamente hablando, sería desastroso. Y lo comentamos también, no les tocó a ustedes, pero lo dije hace varios meses en Consejo de Presidentes, que para mí era muy fácil quedarme sentado en la silla ya en enero o febrero, cuando salgo yo en julio, pero no me eligieron para eso. Me dieron la confianza y yo he respondido a ella. Y ante eso, bueno, yo no podía, sabiendo, y esto también lo comento aquí en este panel, me tocó esa cena de negros que dice Mauricio, el embate durísimo de los organismos, cuando ellos me decían, oye, yo los que tenemos así, los pretitos, como dice Mauricio, yo ya los saqué, ya no están aquí. ¿Y tú qué estás haciendo? Fue la pregunta que me hizo el presidente de la Canaintex. Y de ahí una discusión de no sé cuánto tiempo. Y quien me ha acompañado en reuniones con autoridades, diciéndome y cuestionándome lo mismo. En Confederación, todavía hace unos días, un par de semanas, los que me acompañaron, diciéndome, tienes un problema hacia adentro. Bueno, ya veníamos trabajando, por supuesto. 87 años de vida institucional, nos tocó a nosotros
es cíclico, cada momento es diferente. Bueno, nos tocó hacerlo, en algún momento se tenía que hacer. Me tocó a mí, no lo voy a dejar pasar porque sé que un día vale oro, sé que una semana vale oro, sé que un mes vale oro. Ya hoy tenemos ese convenio, hoy tenemos el compromiso también de ambos candidatos de darle seguimiento al tema. Yo me quedo tranquilo y así lo dije, yo soy presidente hasta el 31 de julio y lo voy a impulsar y lo voy a empujar. Y eso es lo que he hecho. Y agradezco de veras bueno, ahorita que está aquí Mauricio, que cuántas reuniones llevamos, verdaderamente la voluntad de los sectores, la voluntad de un Alejandro Malagón, que ahora no está aquí, pero bueno, se lo he dicho. El presidente Malagón es impresionante, ¿no? Es muy sensible, un hombre muy sensible, las agarra en el aire. Desde el momento que empezó esto, desde el momento que lo involucré, inmediatamente. Ha sido muy fácil para mí porque traemos a lo mejor la misma intensidad de lograr las cosas cuando sabemos que es el camino correcto. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo. Sí, verdaderamente es algo histórico, nos tocó, histórico porque nos toca vivir un momento diferente. Y bueno, yo agradecido y feliz de que me haya tocado, en el sentido de que lo hemos tomado con toda la seriedad y lo reitero, aquí no me siento solo. Desde un principio llevo el apoyo de los presidentes, del Consejo Consultivo inclusive, de todos, y bueno, creo que tenemos el respaldo y estoy convencido que la gran mayoría de los que estamos aquí, eso es lo que queremos. Entonces, bueno, enhorabuena a todos, enhorabuena para Confederación, enhorabuena para el gremio, enhorabuena para el país y para los sectores que están involucrados en el comercio exterior. Pues a mí nada más me resta agradecerle a Miguel que haya tenido la cela de negros, porque afortunadamente gracias a eso hoy tuvimos una plática de blancos. Se los agradezco mucho, son bienvenidos, son nuestros amigos, son nuestros clientes y la comunidad de agentes aduanales del país está y estará siempre para servirlos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas, no solo por su participación, sino por sus aportaciones. Y a continuación les haremos entrega de unos reconocimientos. En este momento damos cierre a los trabajos del día de hoy, por supuesto agradeciendo la amabilidad de su atención y su asistencia. Su servidora y agente aduanal Andrea Chapela se despide de ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.